firma. Muy bien, hoy tenemos un programa, les había prometido ya desde hace varias semanas, que vamos a tener un invitado especial. Ustedes lo pidieron. Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de conectarnos por medio de WhatsApp y yo había tenido la oportunidad de revisar sus videos, sus debates, que son los que más me llamaron la atención. Sí, muy bien. Sus debates, la verdad que son dignos de visualizar, ¿no? Porque si no lo han visto, bueno, hoy día lo van a conocer. Nuestro querido amigo Santiago Lázaro nos acompaña hoy, un crack, la verdad. Un crack, así que sin más, vamos aquí a pasar la pantalla correspondiente. ¿Qué tal nuestro amigo Lázaro? Santiago Lázaro, muchas gracias por estar aquí, Santiago. ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo te va. Bueno, pues A ver, nada, me va espérame un estupendamente, ratito, como Santiago, que siempre. te había puesto momentáneamente en silencio, pensando en que, dame un segundo, aquí, ahora sí, Santiago, dale. Hola, ¿se me oye? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo te va, Vale. Santiago? Cuéntanos cómo te va. Cuéntanos. Bueno, pues bien, bien, siempre va bien. Desde que me bautizaron me va estupendamente. O sea que no hay ningún problema. Todo bien, con ilusión por la vida, como siempre, luchando, peleando contra todas las cosas malas y esforzándonos cada día por ser un poquito mejores, a pesar de lo brutos que somos, pues ahí luchando por mejorar. Y encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero no defraudar a la gente porque me han puesto tan alto que al final luego se llevarán una discusión, pero bueno, vamos a No, ver. nada que ver, nada que ver. Está bien puesta esa vara, está bien puesta esa vara. Aquí, a ver, vamos antes de empezar de lleno, vamos a empezar a leer unos saluditos. Bueno, aquí está nuestro querido amigo Mike, nuestro querido amigo Darwin. Darwin, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Manden sus saludos, ya saben, manden sus likes, compartan porque el tema que vamos a estar conversando el día de hoy con Santiago va a estar súper interesante. Si vamos a tratar el tema de la gran apostasía sobre diferentes perspectivas, yo lo voy a escuchar nomás, yo lo voy a escuchar. A lo mejor voy a intervenir ahí un par de veces con alguna data, pero la idea es que, a ver, a mí en lo personal me llama mucho la atención, Santiago, esa capacidad que tú tienes para debatir, ¿no? La verdad que no la había visto, no la había visto. Generalmente nosotros los santos de los últimos días como que no somos tan prestos al debate. ¿Qué te hizo a ti? Ya. ¿Qué te hizo a ti meterte digamos, en esa categoría de la apologética? ¿Qué fue lo que te incentivó? Bueno, lo primero que cuando escuché del Bernard hablar de que debíamos de compartir el Evangelio por todos los medios audiovisuales y todas las redes sociales, pues me motivó a mí a, a meterme en ese mundillo. Primero tuve un blog que lo abrí en el 2013, que todavía lo tengo. Va a cumplir ya 12 añitos ahora. No, 11 añitos tiene ahora. Ah, Y bastante ahí tiempo. escribía mis artículos, me gustaba compartir lo que yo creía. Luego ya me he dedicado más al canal de YouTube, que lo abrí hace 5 años, porque a la gente le gusta más ya lo visual, casi que Ujú. ver, y el canal lo tengo ahí, que es casi como una hemeroteca, ¿no? Hay temas de todo tipo, porque luego fui copiando cada artículo que veía que me gustaba, cada cosa que veía interesante, pues lo copiaba y lo comentaba en mi blog. Y hasta ahí pues iba haciendo, tengo casi 500 artículos y bueno, de casi cualquier tema que puedas buscar o interesarte, puedes encontrarlo ahí. No son por mí son hechos los primeros, pero luego son temas hechos por gente muy importante o gente muy capaz. Y entonces hay mucho, cuando me preguntan, oye, ¿y de esto tal? Pues le mando 3 o 4 artículos de lo que tengo ahí antiguos y tienen datos muy interesantes. Y luego, como dije, a partir ya del 2019 empecé a modernizarme un poquito, porque yo para esto soy muy torpe, pero bueno, conseguí a duras penas abrirme un canal en YouTube, que no sabía ni cómo funcionaba, y empecé a emitir con el celular y desde toda esta hora, pues así. Me queda mucho que aprender, pero bueno. Y en cuestión de debates, pues fue con la pandemia. La pandemia, pues nos encerraron y estaba muy aburrido y un amigo mío de Valencia
me dijo, oye, vente aquí que hay un grupo de WhatsApp que les gusta debatir y siempre estoy yo solo discutiendo con ellos y tal. Y bueno, me metí a mí y tal, me invitó, oye, vas a hacer un debate. El primer debate que hice lo hice por WhatsApp. ¿En Fíjate, un serio? debate por... Sí, 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 sí. Te daban un tiempo, tú hacías audio de 3 minutos, hacías tu exposición en 3 o 4 audios de 3 minutos, luego lo hacía el otro, lo escuchabas, entonces luego hacías la refutación y luego tal, y bueno, al final se montaba todo y se podía ver en vídeo, que de hecho lo tengo subido, lo Wow. subió este chico que lo hice con él, y son audios, pero bueno, con un fondo que él ponía después, luego ponía fotos de cada uno mientras hablaba, y el primer debate que tuve fue ese, ¿no? Y la verdad es que me interesó, me gustó, porque sobre todo me gustaba porque yo creo en el libro de Mormón, que es la palabra de Dios, por supuesto, y en la revelación moderna de Doctrina y Convenios y de la Perla de Gran Precio, pero siempre me llamó la atención una frase que dijo José Smith, que está en su libro Enseñanzas del profeta José Smith, que dijo que él podía defender toda la doctrina revelada solamente con la Biblia. Y yo dije, bueno, pues vamos a buscarlo, ¿no? Y en gran Y parte entonces, sí es así, ¿no? En sí, gran no, parte es cierto. toda. En todo lo que tú puedas imaginarte, lo que pasa es que algunos están muy diluidos, hasta la Madre Celestial la encuentras en la Biblia. Claro, Pero tienes que buscarlo, claro, o está muy sutil, pero puedes leer entre líneas, cualquier doctrina de la Iglesia está en la Biblia. Solamente hay que buscarla y dijéramos, rellenarlo, ¿no? Porque un versículo suelto pues no hace doctrina, ¿no? claro. Pero siempre puedes Pero encontrar más de uno. sí te deja como que ver ciertos indicios, ¿no? Claro, te dice, esto es plausible, esto es posible, esto está aquí por lo menos, como el bautismo por los muertos, está ahí bien claro, ¿no? Y luego tienes otras escrituras que lo corroboran. Entonces, me interesó eso y todos los debates que hacía los hacía solamente con la Biblia, los hago solamente con la Biblia, porque es que yo puedo encontrar cualquier tema solamente con la Biblia, luego también te puedes apoyar en la historia, la La patrística. patrística, que es algo, para sorpresa de muchos, la patrística es algo que los santos no están tan familiarizados, pero que la verdad que es algo que yo descubrí así mismo mirando temas apologéticos, la verdad que hay mucho de la patrística, hay mucho. Mucho. Hay mucho de lo nuestro, ¿no? Hay mucho, o Sí. sea, hay muchas cosas que están allí y que no se consideran cuando se las ve con un sesgo, digamos, distinto, o sea, no sé, a mí eso me llamó mucho o sea, cuando empecé a descubrir el tema de la patrística, que como les he explicado aquí, hay santos en los últimos días que les decimos patrística y no tienen idea de lo que les estoy hablando, ¿no? Y es simplemente estos primeros miembros de la iglesia, generalmente, digamos, sucesores o no sucesores, como le dice el catolicismo, sino discípulos de los apóstoles, Sí. discípulos directos. Suelen ser obispos de diferentes lugares de la Iglesia normalmente antes del concilio de Nicea, lo que llamamos Exactamente. padres de la Iglesia prenicenos, porque los posnicenos ya son muy, muy diferentes, pero los prenicenos, los anteriores al 325 de nuestra era, pues tienen muchísimas doctrinas todavía que se pueden identificar con el Nuevo Testamento y por lo tanto con la restauración del Claro, Evangelio. claro, Pues claro, algunos claro. te dicen, por ejemplo, el bautismo por los muertos lo enseñaban algunos. La presencia del alma también lo enseñaban algunos. Entonces, Algunos. cuando puedes ver esas chispas De de verdad. verdades que no se Ajá. habían perdido todavía en esa época, pues es interesante, ¿no? Oye, Santiago, y yo la verdad, yo he visto, no me atrevo a decir, pero que estoy casi seguro que yo he visto todos tus debates y yo trato de ser muy objetivo en el momento de evaluar, ¿no? Pero ya muchos me dirán, obviamente tú vas a decir que ganó Santiago porque eres santo los últimos días, pero en lo particular, o sea, quitándome el chip santo de los últimos días, yo creo que en la gran mayoría tú ganas esos debates y veo que mucha gente está de acuerdo. ¿Qué es cómo te preparas para estos debates? Porque, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que no sé si sería a mí lo que me sorprende de ti es ¿cómo se dice? ¿Cómo guardas la compostura? ¿No? Guardas la Ya, compostura, la tranquilidad. Yo creo que yo soy sí, muy acelerado, yo creo que yo soy muy... no, tengo un cuchillo entre las piernas y me voy pinchando las rodillas para,
No, yo soy tranquilo en general, aunque también tengo genio, mucho genio y a veces soy un poco iracundo, pero me suelo controlar bien y en estos casos, como sé que represento, aunque no oficialmente, pero cualquier santo en los últimos días, siempre representa a la Iglesia y la Iglesia siempre habla de que tenemos que respetar sobre todo a todos los demás, pues intento hacerlo desde el respeto. A veces utilizo la ironía, a algunos no me gusta, soy un poco irónico, pero procuro ser respetuoso. Lo que me gustaría decir son dos cositas. Primero, que cuando yo hago un debate no lo hago para ganarlo, ¿vale? Mi primera idea es que las personas puedan ver que los santos de los últimos días tenemos suficiente teología sólida bíblica para defender nuestros argumentos. Entonces, mi idea no es ganar, mi idea es dar una buena imagen y que vean que somos realmente con una teología sólida. Porque hasta ahora nos consideran, como tú decías ayer, en el vídeo, nos consideran la puerta de atrás, nos consideran, por así decirlo, lo más tirado y lo más tonto del cristianismo. Y no es así, tenemos una doctrina muy sólida, avalada por la Biblia. Entonces, mire, eso es, entonces yo no pienso en ganar. No, lógicamente, como tú dices, pues si te bato con un católico, los católicos dirán que ha ganado él y los que no son católicos dirán que he ganado yo. Todos tenemos el sesgo de confirmación, que se llama, que es que lógicamente damos por vencedor a aquel que dice lo que creemos nosotros, aunque lo diga mal, ¿no? Claro. Pero en general lo que yo intento hacer es una solidez de doctrina, ¿no? Y intento que digan, bueno, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero jolín, lo ha dicho bien y lo ha expresado bien y que te digan luego, pues mira, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero qué bien lo has expresado o qué sólido es, aunque no lo crea yo, aunque no acepte tu interpretación de ese versículo bíblico, pero lo has hecho de una forma lógica y cabal, ¿no? Claro. Eso es lo que procuro hacer en los debates. Tú, como santo de los últimos días, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 48. Uf. El miércoles próximo hará 48 años que me bauticé. Miércoles, no, el jueves. Tú, como santo de los últimos días, ¿cómo tomas tú esto? Porque yo siempre tiendo a diferenciar, ¿verdad? O a lo mejor, no sé si mi postura es la correcta, pero es mi postura en el sentido en que yo intento diferenciar, porque yo creo que hasta cierto punto el debate es bonito, es interesante, pero en cambio hay una serie de canales, con el tiempo han ido creciendo más y más, es lo que se dedican es digamos, al amarillismo y a la mentira y a como que ensuciar el agua y acá en Ecuador decimos con el ventilador, bueno, no voy a ni utilizar la analogía, pero ¿cómo tú has tenido la oportunidad de lidiar con estos canales? ¿Los ves? ¿Cómo te sientes tú al respecto de estos canales? A ver, dos cosas. Primero, yo si quisiera podría tener muchísima más audiencia. Si yo me dedicara a criticar a los demás o a poner verdes a todo el mundo, tengo modestamente la capacidad para atraer mucha gente porque me seguirían, porque soy capaz de destrozar a cualquiera si tuviera la mala idea y el mal pensamiento, pero ese no es mi interés. Por eso siempre digo que mi canal siempre será pequeñito y no tendré mucha audiencia porque no soy sensacionalista, ni amarillista, ni crítico, ni insulto, ni falta el respeto a nadie. Entonces, lógicamente, eso no atrae al público. Pero yo creo que es la manera que un santo de los últimos días y un cristiano debe comportarse. Por lo tanto, no me importa si tengo 500 o 600 vistas en un vídeo en vez de tener 500.000. Porque yo lo que quiero es, siempre mi propósito ha sido ayudar a una persona. Si yo con un vídeo puedo ayudar a una persona, para mí ya ha valido la pena todo el tiempo estar preparado para hacer ese vídeo. Sabes que en ese sentido tenemos estamos de acuerdo, porque es interesante que hasta ahora el video más visto de mi canal es aquella refutación que yo le hice al chico mexicano sobre su divorcio y con una santo en los últimos días y cómo salió a hablar mal de la iglesia. Y ese video yo me puse, me puse la camisa un poco de papá, ¿no? Me puse la camisa de papá,
de Santo los últimos días. Me puse una serie de camisas porque pensé que era necesario ser contundente, pero creo que fui tan contundente y me metí tanto en el papel que fue un video que después yo lo vi y yo mismo me reía, ¿no? Pero como era un video polémico, ¿verdad? Entonces el video ya casi tiene 4.000 visitas, que para otros canales eso sería una basurita, ¿no? Nada, Pero lo que veo para el mí, primer día de vista sería para claro, algunos canales. para mí eso fue y sigue siendo impresionante porque sigue creciendo y todos los días encuentro comentarios de ese video, ¿no? Pero entonces así es Sí, como eso sí. es lamentable como así es como funciona. A ver, Es que todos tenemos ese punto de morbo que nos gusta, ay, lo prohibido, el descaro, la desfachatez, a todos nos atrae. Es el hombre natural, ¿no? Entonces, a mí también me pasa. Yo veo un vídeo a lo mejor de un sinvergüenzón, por decirlo de alguna manera, que se pone y tal, y me hace gracia. Y luego lo pienso, digo, es que esto no estaría bien. Pero todos tenemos ese punto. Entonces, yo también, yo hago un vídeo que me lo preparo muy bien a lo mejor, y para mí es una maravilla de vídeo, y tiene 500 vistas. Y luego tengo un debate con cualquiera y tiene 1.500, 2.000, 3.000 visitas. Entonces, digo, jolines, y si llevo esto para mí no ha sido nada, ¿y por qué tiempo? Y bueno, pues mis vídeos, el que más tengo 10.000 visitas, uno que tuve hace 3 años, que ya acumula 10.000 visitas, lo que tú dices, lo siguen viendo. Y el segundo es un debate que tiene 8.000 y pico de visitas, que fue un debate también. Entonces, los debates siempre, o las entrevistas a veces, los debates, las entrevistas en otros canales de otros hermanos de otras religiones, pues también la gente le gusta, le interesa. a ver, vamos a Y leer luego aquí los vídeos uno. que hago yo solo un monólogo o una explicación, pues eso lo ven menos. Y Sí, para sí, mí sí. considero que esos son los mejores, para mí. Sí, eso es lo que Porque todo es como una uno clase, más es le como pone compartir fuerza, una hombre. clase de un tema muy hermoso. Sí, sí, sí. Ahora vamos a leer unos saluditos aquí. Dice mi querido Ricardo Enzo, dice, hola a todos. Es una grata sorpresa verlos a los dos juntos. Gracias, Santiago, por aceptar la invitación de Víctor. Espero que hayan más, dice nuestro querido amigo Ricardo Enzo. Mi querida Nancy, mi querido Juan Viteri. Juan Vargas dice, hola amigo Víctor, ya estamos aquí conectados para este tema interesantísimo. Ya vamos a entrar al tema. Mi querido Guamán, Víctor y Santiago, dice, al fin juntos. Estefanía, ya me estaba sorprendiendo, Estefanía, que usted ya sabe que tiene que estar aquí primerito, Estefanía. Dice, una pregunta para Santiago, dice, ¿qué tan seguido te invitan a debatir y si has rechazado algún debate? Mira, ya tienes una pregunta, ya tuve el chance para que la responda, Santiago, te la repito. ¿Qué tan seguido te invitan a debatir y si has rechazado algún debate? Dice Ricardo Enzo, en la batalla entre católico protestante, por lo menos no nos toman mucho en cuenta. Lo que veo más seguido últimamente son ex miembros de la iglesia en español que hablan mal de la iglesia. Sí, eso es un poco hasta de esperarse. Dice, aquí estoy, buenas noches, mi querida Liana. Dice Javier, dice, es correcto, más bien los miembros que dejan de asistir a la iglesia son los que atacan a la iglesia por no estar de acuerdo con los convenios que ellos mismos decidieron hacer. Ok. Alfredo dice, saludos desde Nueva York, saludos a Santiago, ya estoy suscrito a su canal. Y mi querido Daniel, que también tiene un canal, dice, estoy por acá en vivo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ahora sí, vamos primero con la pregunta y luego entramos al tema. La pregunta era, Santiago, ¿con cuánta frecuencia te invitan a debatir y si has rechazado algún debate en particular? Pues mira, tendré unos 30 debates en el canal, más o menos, entre debates y entrevistas así, de estas así a tiro ciego, que vas y no sabes lo que te van a decir, que se podría considerar como un debate, porque vas y te sueltas lo que sea. Entonces, entre entrevistas y debates, tengo unos 30 y me habrán invitado pues a unos 3.000 o 4.000, por decirlo algún número así suave. Prácticamente todos los días me invitan a debatir, pero yo lo que soy es muy selectivo con los debates. Primero porque no tengo tiempo. Hasta ahora pues tenía un trabajo bastante que me quitaba muchísimas horas, tengo una familia, tengo un llamamiento, entonces yo no puedo estar como la gente, hay veces que la gente está ahí todo el día liado en internet. Yo hago 2 vídeos a la semana.
al mes, perdón, hago 2 vídeos al mes. Si lo ven, entrar en mi canal y normalmente publico los viernes, esto ahora que estamos grabando ahora, lo aprovecharé y me viene bien porque lo subiré a mi canal el próximo viernes para mis seguidores, para que lo puedan ver y yo no tengo tiempo para más. Y sobre todo además porque no debato con nadie que no conozca. Ah, ok, Y entiendo. y que sepa cómo es, porque me han invitado muchos que son muy maleducados, que son muy Sí, sí, peleones, sí, sí, sí. que son muy faltones o que insultan enseguida y eso no lo aguanto. A mí que me estén llamando payaso o tal, como en algunos canales usan, yo digo, yo no. Y los conozco, hay algunos que conozco y algunos que me trato muy bien, pero que yo les decía, no, no, a mí si me dices payaso, pues te voy a cortar. Claro. Entonces, no me hables. De hecho, también una cosa que es importante, ¿por qué hago debates? Porque muchos me dicen, ¿y para qué haces debates? Tal, no es solamente por la audiencia, ni por defender la iglesia, ni por quedar bien, sino porque normalmente con las personas que yo he hablado, que al principio me he llevado mal, con las personas que en privado he hablado, o hemos hablado en algún chat, o hemos hablado por WhatsApp, me han tratado a veces mal y cuando yo he dicho, mira, bien, vamos a debatir, te acepto el debate, pero me prometes respeto y tal, yo te voy a respetar igual. Y después del debate, como te he dicho, no me considero ni que gano ni que pierdo, ni al otro le digo lo mismo, pero esas personas desde ese momento me han respetado. Y uno que Interesante. siempre decía la secta mormona en su canal, y yo lo sigo en su canal, es un evangélico, es amiguete, y me está invitando otra vez a hablar en su canal y iré cuando pueda. Y él ya no ha vuelto a decir secta mormona, Interesante. ¿entiendes? Entonces yo creo que el hecho de estar ahí no solo te da o da a la iglesia un prestigio, sino que causa un respeto. Cuando ven que una persona puede hablar con tranquilidad, puede hablar con sencillez, pero a la vez con solidez y con argumentos bíblicos, eso genera que la gente te aprecie y te respete, y por ende a la iglesia. Claro. Entonces, eso sería, pero invitarme, ya te digo, todos los días me están invitando, todos los días, hasta algunos lo tengo que bloquear a veces de tonto que se pone, esto, lo otro, vamos a hablar de esto, y empieza a discutir conmigo y he tenido que bloquear a algunos hasta en WhatsApp. Chico, Claro. déjame llamar, que yo tengo mi vida, que tengo que trabajar, que tengo que hacer cosas, no voy a estar contigo hablando todo el día de esto. Y te he ganado, te he refutado. Digo, pues vale, me has refutado, me has ganado, pues para ti la bola, niño, ¿qué quieres que haga? Pues quédate, si te quedas contento y disfrutas, pues ala, quédate Ah, con él. Ahora lo desbloqueé el otro día, este que te estaba poniendo, por ejemplo, no voy a decir el nombre, lo desbloqueé y me contestó algo que hace creo que 4 o 5 meses le mandé un mensaje, lo bloqueé, ya después de 4 o 5 meses que lo he desbloqueado, me responde eso. Dice, ¿ves? ¿Cómo te había respetado? Ya hablaremos, Antonio, ya hablaremos. Perdón, somos compañeros. Pero bueno. ah, dice Ya con aquí, esto buen debate, es muy majo, pero es que últimamente está un poco tonto y yo cuando no es con tonterías no, la verdad. Y lo digo en la cara, digo, mira, no quiero, con tonterías no, si vamos a hablar bien, lo que quieras y cuando quieras, pero con tonterías no y con claro, falta de respeto no. eso para mí es lo complicado porque es muy difícil cernir ese, pero bueno, porque yo veo que o sea, yo también sigo canales apologéticos. A mí me gusta ese tipo de contenido, pero pero para mí me gusta mucho. Yo en algún momento también conversé con Guido Rojas, sí, que me parece que es de lo más, digamos, rescatable. En algún momento también participé Sí, con Guido estuviste en una entrevista que te hizo, ¿no? sí, 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 Sobre Cosas sí. Mil, pues. Sí, 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 exactamente, Sí, sí. sí, me lo dijo, siempre me hablaba muy bien de ti. Entonces, Ahora lo uno, fíjate, siempre me hablaba muy bien de alguien que eras tú precisamente. Siempre me hablaba muy bien de ti, exacto. bueno, entonces sé que de ahí veo algunas preguntas. Sigan mandando sus preguntas, que se las vamos a hacer, pero vamos a entrar al tema. ¿Les parece? Porque si no, se nos va el en Se nos vivo. va. Se nos va el en vivo. Bueno, podemos hacer otro día, no pasa nada, ¿eh? Ahora tenemos menos diferencia horaria, no hay problema. A ver, empecemos por el principio, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros el tema de la gran apostasía? ¿Cómo defines tú, Santiago, la gran apostasía? Ahora sí entrando ya en materia, ¿cómo defines tú la gran apostasía? Bueno, la gran apostasía es algo que estaba profetizado, que en la propia Biblia lo podemos ver profetizado en diferentes sitios, y es un proceso normal y lógico de la historia de la humanidad. Las diferentes dispensaciones
existen porque entre dispensación y dispensación hay una apostasía, que lógicamente rompe la continuidad profética o la continuidad de revelación de Dios con los hombres. Entonces, cuando Cristo funda su iglesia, él, por supuesto, elige apóstoles, les da la autoridad, pero los propios apóstoles profetizan de que después de ellos iban a suceder muchas cosas que iban a traer la apostasía. Y la historia nos lo demuestra. O sea que Pedro y Santiago y Juan, como dijéramos los principales apóstoles, dirigen la iglesia, pero cuando terminan su ministerio aquí en la tierra, no vemos sucesión apostólica. Esto lo he debatido evidentemente con algunos hermanos católicos que dicen que sí, que la sucesión apostólica está en Roma, con Lino, con Anacleto y todo lo demás, pero no hay, primero no hay evidencia histórica de que Pedro estuvo en Roma, segundo no hay evidencia ni bíblica ni histórica de que un obispo pueda suceder a un apóstol, porque no es la misma autoridad, porque en Efesios nos dice que la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, no está fundada sobre obispos. Por lo tanto, esa sucesión se pierde, y una vez que se pierde la sucesión y desaparece el último apóstol que conocemos, que es el apóstol Juan, a finales del siglo I, pues ya no queda nada de la organización. Jerusalén ha sido destruida en el año 70, se ha perdido el centro de la iglesia, hay diferentes patriarcados que quedan después, la pentarquía, los 5 patriarcados, que aparecen, que pugnan entre ellos por mantener la cabeza de la iglesia, pero al fin y al cabo son 5 obispos principales que intentan mantener la doctrina dentro del Evangelio, por eso llamamos los padres de la iglesia antes de Nicea. Son gente muy buena, muy capaz, pero que ya empiezan a tener diferencias entre ellos. Es que si yo no he estudiado mucho, me gusta la patrística, pero no lo he estudiado mucho, pero si empiezas a estudiar la patrística verás que entre ellos se contradicen, y no es porque sean malos, no porque la gran apostasía proceda de una corrupción o de una maldad, sino porque procede de la falta de revelación, de la falta de una cabeza en la iglesia que mantenga esa revelación con nosotros, y entonces lógicamente, cada persona va entendiendo e interpretando la escritura a su manera, que tampoco estaban las escrituras escritas de esa manera ni las tenían todos disponibles, sino que cada uno tendría parte de las escrituras hasta que se compila en el siglo IV, que es la Biblia actual que tenemos, compilada en el siglo IV, y entonces, lógicamente, todo ese proceso va creando una serie de cambios, de confusiones, de contradicciones, que en el concilio de Nicea ya vemos que ha desaparecido completamente la iglesia primitiva, y ya lo que es otra, aparece y es una nace otra iglesia prácticamente. al servicio de los políticos, y una iglesia controlada por políticas, sin revelación, sin organización, porque la iglesia católica, que ya existe en el concilio de Nicea, copia, y lo pone en los libros de historia, copia la organización del Imperio Romano. O sea, la iglesia en el siglo IV no tiene una estructura propia ni una organización propia como vemos en el Nuevo Testamento, sino que ya copia la curia, el sumo pontífice es el Papa actualmente. El sumo pontífice era el líder de la iglesia romana, pagana. Era el sumo pontífice el sumo pontífice, el pontifex máximo, porque estaba en el puente, dijéramos, había un puente simbólico, o no sé si real, la verdad es que no lo sé seguro, que era el que representaba todo el paganismo romano. Entonces la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, a partir del Concilio de Nicea, copia toda la estructura. La diócesis es una organización romana, la curia es una organización romana, todo eso son palabras romanas. Entonces ahí vemos que ha habido un proceso muy oscuro a veces, sin mucha información, pero que hay un cambio completo. Entonces la apostasía es un cambio de principios. Hay cosas que yo, cuando tuve un vídeo que una hermana católica me pidió que le dijera, decía, la Iglesia Católica es exactamente la misma del Nuevo Testamento. Le decía, perdona, pero no, hice un vídeo que le puse 40 cambios, y 40 cambios importantes, el 80% muy importantes con respecto al Nuevo Testamento, que no estaban o que habían dejado de estar. Por lo tanto, vemos que la apostasía es algo real y es histórico, no podemos negarla. Pero ¿cómo tú desde la apologética, cómo abordas, por ejemplo, la postura, especialmente, a ver, hay dos posturas aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, la postura católica
se sostiene mucho en esta promesa que el Señor parece que hizo en el momento que entrega las llaves a Pedro, ¿verdad? Y le dice, bueno, tú eres Pedro, ¿sí? Sobre esta piedra edificaré tu iglesia, edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del infierno no prevalecerán, dice. Entonces, sobre ella, ¿no? O las puertas del Hades, como dicen en otras traducciones. Entonces ellos dicen ahí, ven, miren, aquí está la promesa del Señor de que la iglesia no iba nunca a caer o nunca a caer sobre o el Hades nunca se la iba a tragar o nunca iba a desaparecer. ¿Cómo abordas tú ese tema desde la apologética? Pues se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Primero, ellos dicen que está hablando de Pedro, pero si nosotros creemos, otros hablan de Cristo, los evangélicos hablan que es Cristo, y nosotros creemos que esa piedra es la revelación, precisamente, porque le dice en el versículo anterior, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, y ahí la palabra el sustantivo que deriva es revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, mientras la iglesia tuvo revelación, las puertas del Hades no pudieron luchar contra ella. Si desaparece la revelación, el Hades tiene poder sobre la iglesia. Claro. Y de hecho, ningún patriarca, ni siquiera los supuestos sustitutos o sucesores de Pedro en Roma, se autodefinen a ellos ni como profetas, ni como apóstoles, ni en ningún momento dicen Dios me ha revelado esto. Porque, por ejemplo, de Anacleto, de Lino, no hay ningún registro, ni siquiera se sabe si realmente existe, pero Clemente, por ejemplo, Clemente, que es a finales del siglo I, sí que escribe 2 epístolas, y una muy extensa, a los Corintios. Yo leí la mitad, porque me aburrí un poquito, pero tiene como 40 páginas, es bastante extensa, y en ningún momento se autodefine como Pablo cuando escribió una epístola. ¿Qué decía Pablo al escribir una epístola? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Claro. Y si coge la de Pedro, dice yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, Santiago, apóstol de Jesucristo. Todos se definen como apóstoles de él. Y en esta epístola, Clemente no se autodefine, era obispo. Parece ser que era obispo de Roma, eso sí que históricamente parece posible, pero no se define como apóstol. Y en ningún momento dice el Señor me ha revelado o el Señor me ha dicho. Por lo tanto, ahí quedaría ya disuelta la posibilidad de que la iglesia permanezca para siempre si no hay revelación. Claro. Esa sería la primera. La segunda, vamos a pensar que es Pedro. Vamos a dar por supuesto que Pedro es la roca y que sobre esa roca se edifica la iglesia. Pero volvemos a la misma. Si Pedro no tiene sucesor en Roma reconocido, no existe la continuidad de Pedro. Entonces todo se basa en la sucesión apostólica de Pedro. Vuelvo a decir, Pedro no hay ninguna evidencia de que estuvo en Roma. Pedro no hay ninguna evidencia de que pudiera él dejar su apostolado a un obispo. Claro. Porque en Efesios 4 nos dice, la iglesia está fundada sobre profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. No aparecen ni obispos ni diáconos que están en otro lado, que es otro oficio del sacerdocio. Por lo tanto, yo siempre digo, un general no puede dejar su generalato a un sargento. Es imposible. Cuando alguien me demuestre que un obispo tiene la misma autoridad de un apóstol, se lo aceptaré, pero nadie me lo ha podido demostrar. Claro. Entonces, la sucesión moriría con Pedro. Por lo tanto, las puertas del Hades prevalecerían después. Y luego ya añadiría que tenemos que entender una escritura dentro de un contexto. Entonces, si yo cojo esta escritura y hago una doctrina de esta, no puedo hacerla. No puedo hacerlo realmente bien hecho. ¿Por qué? Porque una escritura sola no sirve. Por ejemplo, al pueblo de Israel, en Éxodo 19, 5 y 6, le dice que iba a ser su especial tesoro y que los iba a ser para siempre. Pero el pueblo de Israel fue dispersado, ¿no? Y el pueblo de Israel fue desechado. Aquí tengo varias escrituras que estaba buscando esta tarde porque ya te he dicho, como me he mudado, he perdido todas las cosas, pero he estado mirando algunas cositas. En Jeremías 31, por ejemplo, si lees todo el capítulo, Jeremías 31 habla del pacto que tuvo con Israel, pero ese pacto se rompe por la infidelidad
del pueblo. Es decir, toda promesa está basada en la fidelidad de las personas. O sea, tú me estás diciendo que hay evidencia escritural de que el Señor puede dar una promesa de algo, pero siempre está condicionada esa promesa al actuar de el que la recibe y no necesariamente se va a dar sí porque sí, sino que es para siempre. Eso no existe. Eso es una patente de curso que no sirve, que es una falacia. Es una falacia. Y bueno, en Jeremías 31:1 vuelve. Dice, te hago un nuevo pacto porque rompisteis el anterior. Y el Señor les ofrece un nuevo pacto. Y seréis mi especial tesoro. Y en Primera de Crónicas 17, por ejemplo, búsquenlo, dice que nunca serían removidos. Es el pacto de Dios con David. Nunca será removido. Y tú, en el 14, le dice, mi casa será eternamente tuya. Pero el pueblo de Israel cayó después de David. Claro. ¿Por qué? Porque siempre todo está basado en la fidelidad. Si sois fieles, creo que aquí en Éxodo 19, si quieres lo busco, creo que lo dice exactamente eso. Mientras seáis fieles, seréis mi especial tesoro, pero si os apartáis de mis convenios, las promesas no quedan en nada. Creo que era esta, a ver si... Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, hay un condicionamiento. En Mateo 16:16 no aparece, pero en todas las escrituras sí que aparece. Y esto considerando... No tomar eso y decir, no, aquí está, pum, pum y pum. No. Y esto considerando... Hay que cogerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, pero esta idea tuya, que me parece interesantísima, es considerando que la escritura quiere decir que está refiriéndose a la iglesia, porque para mí tampoco se está refiriendo a la iglesia. Ahora, yo veo aquí también algo que yo les compartí en un en vivo anterior con respecto a la palabra prevalecer. Yo creo que en la palabra prevalecer también hay un mensaje interesante, ¿verdad? Porque la palabra prevalecer también si es que se está suponiendo que se esté refiriendo a la iglesia, cuando dice las puertas del Hades, ¿no? Si se está refiriendo a la iglesia, en la palabra prevalecer, más bien engrana con un proceso en el cual algo estuvo presente, fue vencido y luego prevalece. O sea, es más congruente la historia de la restauración con la palabra prevalecer que con la continuidad, ¿no? Ahora, mira, esta es la postura, digamos, católica, pero también tienes la postura evangélica, que la evangélica dice, mira, no necesitamos una restauración. Efectivamente hubo una apostasía, porque los evangélicos sostienen la apostasía, pero dicen ellos, pero siempre hubo un remanente. Ellos usan esta palabra, ¿no? El remanente. La iglesia remanente, sí. Ajá. Entonces ellos dicen, por lo tanto, no importa lo que haya pasado a la iglesia, digamos, a la iglesia principal, porque el remanente de creyentes siempre existió y por lo único que se necesita, la iglesia lo único que necesita es que haya creyentes en Cristo y eso es suficiente. ¿Cómo abordamos allí ese tema desde la apologética? Pues desde la apologética me parece que es la postura más incongruente y más insostenible, porque si los católicos se alejaron de la verdad y ellos salen de los católicos, ¿qué puede salir de una cosa muerta? Es que no tiene ningún sentido. Si los católicos están equivocados, ellos están equivocados, porque ellos nacen de allí. Claro. Entonces no tiene ningún sentido. Y eso de la iglesia remanente, que me lo lea, que me lo expliquen en la Biblia, a ver dónde lo pone. Es que eso es un invento. Es el invento como el de, no sé, como el que hace una profecía y no se cumple, dice, no, se ha cumplido de forma espiritual, como algunos que profetizaron el fin del mundo. Dice, no, es que vino Cristo, sí vino a la tierra, pero vino de forma espiritual. Entonces no es que fallamos y no se acabó el mundo en tal fecha, sino es que vino de forma espiritual, entró en su santuario y no sé qué, no sé cuánto. Claro, como es una cosa que nadie puede comprobar, pues queda muy bonito, pero es completamente incongruente. Entonces, la postura protestante es completamente incongruente. Porque ¿qué se basan? En una iglesia remanente que no existe en ningún sitio. Y en una autoridad que ellos no tienen. Porque ¿quién
dio la autoridad. Aquí vendríamos a hablar de la autoridad. Ajá, vale, pueden tener la verdad. Una cosa es la verdad. Es que ellos siempre utilizan la Biblia como autoridad. Ajá. Y la Biblia no tiene ninguna autoridad. Yo me pongo la Biblia en la cabeza y yo no tengo ninguna autoridad. ¿Qué autoridad tengo por tener la Biblia en la cabeza? Ninguna. La Biblia tiene la verdad. Pero la autoridad de predicar el Evangelio y de administrar las ordenanzas viene por ordenación, por imposición de manos. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo que no podemos es inventarnos que después de 15 siglos o 13 siglos de apostasía llega una persona sin revelación, como tú decías ayer, sin decir que Dios le ha revelado nada, ni que Dios le ha ordenado, ni que Dios le ha dado ninguna autoridad, y que por interpretar la Biblia de otra forma diferente a la tradicional, que puede ser mejor, por supuesto, puede aumentar nuestro conocimiento y puede darnos más bendiciones, pero no nos convierte en poseedores de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios se recibe por imposición de manos. Por eso le dice, creo que en 1 Corintios 10, como dice, ¿cómo tendrán fe si no escucharen? ¿Cómo escucharán si no habrá quien les predique? ¿Cómo les predicarán si no fueren enviados? Es que la autoridad de Dios es algo importante. Cuando en Samaria son bautizados unos conversos en el nombre de Jesús o en el nombre de Juan, no recuerdo exactamente, y le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y le dicen, ni sabemos lo que es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice? Envían los apóstoles a Pedro y a Juan, creo que es, para que les impongan las manos y reciban el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo ni siquiera se recibe, eso es otra cosa, que ninguna iglesia lo hace. El Espíritu Santo ellos lo dan por hecho de que viene, pues como en Pentecostés, que te bautizas en su iglesia y como Pentecostés te llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llegó más que de una forma milagrosa en Pentecostés. El resto de la ordenación del bautismo de fuego venía por imposición de manos. Y lo dice el Nuevo Testamento. Es que en Hechos encontramos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En Hechos encontramos la iglesia de Jesucristo de los últimos días y no encontramos, con todo mi respeto, ni a la católica, ni a la protestante, ni a ninguna otra iglesia, en el libro de los Hechos. Ahora, Santiago, mira, volviendo a la postura católica, que por cierto, aquí vale la pena mencionar que cuando nosotros decimos la gran apostasía, ¿verdad? Cuidado, vayan a decir que por eso nosotros decimos que las demás iglesias son del diablo, ¿no? Como por ahí alguien maliciosamente quiso o dijo textualmente, ¿no? Pero ahora, volviendo a la postura católica, y ya que tú has enmarcado el tema de la importancia de la autoridad, que en esto es, digamos, es en el que tenemos, por utilizar una palabra, ¿no? Una competencia, digámoslo así, ¿no? Aunque creo que no es la palabra más adecuada, pero digamos que ambos reclamamos el mismo derecho. Ambos reclamamos el mismo derecho, ¿no? Entonces ellos hablan de una sucesión, ¿verdad?, de autoridad que tiene más de 2000 años, desde Pedro, ¿no? Entonces se respaldan, como tú lo mencionaste, en la sucesión de Pedro hacia Lino, que para ellos fue el segundo papa. Pedro fue el primer papa desde la postura católica. Y ellos se respaldan en el escrito de, creo que fue Irineo de León, te lo leo textualmente, donde dice, después, a ver, déjenme mostrárselos aquí, dice, después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, esto dice Irineo de León, pero ya lo está diciendo más o menos en el año 174, ¿no? Dice entre 174 y 189. Esto leemos en el libro Contra las Herejías. Dice, después de que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, encomendaron el servicio del episcopado a Lino. De este Lino hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo. Este es el escrito de un padre de la iglesia, que es como que la bandera del católico para decir, ¿vieron? Pedro ordenó allí, en ese ordenamiento, lo ordenó sucesor a Lino. ¿Cómo ves tú esa postura? Pues mira, hay dos argumentos demoledores de esto. El primer argumento sería que ya propio Pablo
por ejemplo, en Hechos 20 leemos que después de mí vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea que en la época de Pablo ya había mucha apostasía. A los Gálatas también, el famoso primer capítulo de Gálatas, o cómo pudisteis alejar tan pronto del Evangelio de Cristo. No es que haya otro Evangelio, sino que algunos lo pervierten. Entonces ya en la época de los apóstoles había apostasía. Por lo tanto, la apostasía no es algo nuevo, es decir, ya se inicia con la propia iglesia del primer siglo. Y estamos hablando del segundo siglo. De los apóstoles a esta declaración de Irineo de León, pues hay 100 años más. Irineo de León, además, pertenece, lógicamente, al Patriarcado de Roma, porque León está en Francia, al sur de Francia. Yo he estado allí, en una ciudad muy bonita. Está al sur de Francia, pegadito a los Alpes, muy, muy hermosa la ciudad, pero pertenece al Patriarcado de Roma. Habían 5 patriarcados que se disputaban la autoridad de dirigir la iglesia. Jerusalén, hasta que cae en el año 70, Antioquía, Constantinopla, Alejandría y Roma. Esos 5 patriarcados se disputan. Pentarquía, y entre ellos se pelean. Entonces, Irineo de León es normal que defienda al patriarca de Roma. Y lo más importante es que, y lo he preguntado yo a Guido, se lo he preguntado varias veces, a Guido Rojas, que es muy buen amigo y muy respetuoso, se lo he preguntado varias veces. Por favor, ¿me puedes confirmar de que el texto del Lino tenemos la escritura original o no tenemos la escritura original? Porque pasa con los patriarcas, pasa lo mismo, la patrística pasa lo mismo que con la Biblia, que no hay escritos originales. Que si tú vas a ver lo que dijo Lino en el 170, no tienes la escritura del año 170, tienes copia de copia de copia, normalmente del siglo V o VI después de Cristo. Por lo tanto, puede estar perfectamente manipulado. Puede ser que eso no lo dijera Lino en su día, sino que lo ha transcrito 400 años después una persona con un interés con en un que sesgo ya. Ahora, a mí lo que un sesgo completamente diferente. Entonces, yo lo pregunto y nadie me lo da, probablemente porque no exista, ¿no? Entonces, claro, si tenemos un texto, aunque originariamente el que se supone que lo escribió es del siglo II, pero el texto más antiguo del siglo V o VI, pues ya no le podemos dar ese, no, es que es muy próximo a, no es muy próximo, es 500 años después, ya después de Nicea, después de Constantinopla, después de, yo qué sé, Calcedonia, después de todas las burradas, de todos los... Pero Santiago, mira, a mí lo que me llama la atención en esto, suponiendo que sea verdad, que de verdad yo no le veo nada raro ahí lo que él está diciendo, porque si lo leemos cuidadosamente, dice, después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia en Roma, ¿qué es lo que hacían en todos los lugares que iban? Ellos donde iban, echaban los fundamentos y edificaban la iglesia en el lugar donde visitaban, el lugar donde la establecían. Así lo hicieron en Roma, así lo habrán hecho en Antioquia, así lo habrán hecho en todos los lugares que ¿cómo se dice?, que organizaron la comunidad. ¿Y qué hacía? Dejaban a un encargado, a un obispo. Y es exactamente lo que él está diciendo. Dice, después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, encomendaron el servicio del episcopado, que es el obispado, ¿verdad?, a Lino. Ahí no está diciendo dejaron... Pedro dejó la autoridad, las llaves del reino. Ajá, las llaves del reino. Ahí está describiendo algo que ellos hacían en todos los lugares donde establecían la iglesia. Entonces dice, y de este Lino hace mención Pablo en sus cartas de Timoteo, lo cual es cierto, pero eso no significa que él... Claro. De hecho, lo más difícil, o sea, para mí lo más contundente es uno esto, y lo segundo es que cuando Pedro muere, se supone que Lino toma la batuta, ¿verdad? Supuestamente, pero Juan todavía vivía. Y entonces yo una vez le pregunté esto a alguien y se atrevió a decirme que la autoridad de Lino era superior a la de Juan.
Yo vi un video que entre un católico y un evangélico, no los voy a mencionar, que le hicieron esta misma pregunta y le dijeron, si un apóstol hoy se presentara, ¿verdad? Si un apóstol hoy se presentara en la tierra, regresara a la tierra, ¿quién sería más, el apóstol o el papa? Y el católico contestó, el papa. O sea, usted puede creer usted puede creer el nivel de, digamos, de criterio, ¿verdad? Concluir que el papa está sobre los apóstoles. Entonces, como tú bien dices, esta diferenciación entre obispo y apóstol es crucial, porque, o sea, primero la evidencia es contundente en la Biblia, la evidencia es contundente al decir que el puesto apostólico era totalmente reemplazable, era totalmente sustituible, ¿no? Vemos el reemplazo de Judas. De Matías. Exactamente. Segundo, vemos que eran los apóstoles que ordenaban obispos y no viceversa, por lo tanto eran mayores. A mí me frustra mucho la palabra sucesión, ¿no? Porque es como tú si tú eres rey y sucedes a un rey, te conviertes en ese rey. Pero sucede que en el mundo católico tú eres sucesor de los apóstoles, pero no eres apóstol, eres obispo. Claro, por eso digo yo que sucesión hay apostólica con un obispo. El obispo no es un apóstol, por lo tanto no hay sucesión apostólica. Hay sucesión episcopal, pero no apostólica. Por lo tanto, si no hay apóstoles, no hay fundamento de la iglesia se hunde. Y ahora, además, mira, me recuerdo una cosa que yo siempre lo digo, pero ahora no lo había dicho, y es que si se supone que Lino, en el año 68 aproximadamente, es el segundo papa de la iglesia y toma la rienda de la iglesia, y luego le sucede a Anacleto y Clemente está por finalizar el siglo I, ¿por qué caramba, con decir otra cosa más fea, la revelación del Apocalipsis se la da a Juan y no se la da a Clemente, que es contemporáneo de él? ¿No? Eso está claro. O sea, y la revelación a todas. Y no se la da a la iglesia de Roma, se la da a las 7 iglesias de Asia. Exactamente. Porque la sede apostólica de Roma no tenía ninguna importancia en aquella época, más que era la sede imperial. Pero para los cristianos la sede imperial, Roma era, yo qué sé, si Roma otro barrio. ¿Cómo van a considerarla importante? Si era el sitio de martirio preferido, pues se van a la Coliseo a matarlos. Entonces, ¿por qué Apocalipsis desde el año 98-100 se le da a Juan y no se le da a Clemente, que vivía en esa época, y por qué no se da a la iglesia de Roma, sí que da la sede, y se da a las 7 iglesias de Asia? Que no tiene sentido, más que es un invento del catolicismo, por supuesto, posterior. Y en el año posterior es como además luego tenemos encima la donación de Constantino, por ejemplo, y muchas otras falsificaciones que han hecho siglos posteriores que nos hacen dudar mucho de la fiabilidad de los primeros cristianos. Vamos, y mira que ya católicos... Con las mentiras que han hecho, como para fiarte de lo que decía Lino o tal. Mira que en el mundo apologético, en el YouTube, ya se ve incluso posturas diferentes al respecto entre los mismos católicos, ¿no? Si tú le preguntas esto a Guido, por ejemplo, que como ya hemos dicho, es un amigo, ¿verdad? Pero él honestamente sí te dice. Es mucho más racional. Él te dice, mira, esto de aquí, esto fue un desarrollo posterior, ¿no? El tema del papado es un desarrollo posterior, ¿verdad? Y yo como católico lo acepto como un dogma, no necesariamente porque la historia así lo prueba, lo cual me parece un poco más, digamos, honesto, ¿no? Pero sobre esa declaración lo han hecho pedazos, pues los mismos católicos le han salido, le han dado durísimo. Lo han puesto de protestante encubierto, de hereje. Terrible. Yo me hablo con él, fíjate, este verano, como sabes, estuve de vacaciones en Roma y le mandaba fotos a él de Roma, porque sé que a él le gusta mucho. Hasta en una basílica, una lápida de uno que se llamaba Guido como él y le mandé una foto. Digo, mira, tu abuelito, está aquí enterrado y tal. Y le mandé una eso de la Virgen y tal, que él siempre habla de la Virgen. Le mandé también una foto de la Virgen que estaba en una pared allí, al lado de la basílica.
de San Pedro y tal, o sea que yo me llevo muy bien con él y es una persona muy sensata y muy razonable. Y siempre dice, no, han habido luces y sombras. Vale, bien, yo te lo admito y admito que la Iglesia Católica ha hecho muchísimas cosas buenas y ha mantenido el cristianismo y nos ha dado muchas cosas. Yo no soy anticatólico. Yo tampoco, eso es lo que la gente no logra nada, entender. y reconozco todas las cosas buenas que han hecho y lo agradezco. Y yo nací católico, yo no tengo ningún problema con el catolicismo. Creo que se han alejado del evangelio verdadero, pero creo que tiene muchas cosas buenas y positivas y han aportado mucho a la civilización, a la cultura, bueno, y al cristianismo. Si no fuera por los católicos, América no hubiera sido cristiana. Claro. Y el evangelio no hubiera podido progresar ni prosperar como ha progresado después de su restauración, y eso gracias a los cimientos católicos y protestantes, que también muchos protestantes han extendido el evangelio por todo el mundo y han hecho muchos cristianos. Porque la iglesia crece entre los cristianos. Entre los cristianos es muy difícil que tú conviertas a un musulmán o conviertas a un hindú. Entonces, el cristianismo, con todas sus sombras y todas sus luces, pues también ha aportado muchísimo. De hecho, creo que fue el Elder Oaks, que hace 2 conferencias, dijo que la iglesia de Jesucristo, como iglesia de él, tiene muchas cosas que hacer, y dice, pero no podemos hacerlo todos solos. El Señor utilizará a todos los demás hermanos cristianos, o algo así decía, para extender su evangelio. Es decir, que el Señor nos va a usar a todas las personas de buena voluntad. No porque nosotros tengamos la iglesia restaurada, somos mejores que cualquier otro. Así y es. El Señor solo nos va a usar a nosotros y va a despreciar. No. Cualquier católico, cualquier protestante que tenga buen corazón, bienvenido sea la obra del Señor, porque todos están edificando, todos predican a Cristo. Bueno, ¿sabes que cuando Cristo lo tenemos en... Dice, estos están haciendo milagros en tu nombre, se lo prohibimos. Dice, no, tienes conmigo. Justo eso te iba a mencionar. Y yo 1000 veces, incluso cuando me topo con gente que se aleja de la iglesia, de nuestra iglesia, mi primera pregunta es, pero ¿estás asistiendo a otra iglesia por lo menos, no? Y a mí me deja más tranquilo que sí, o sea, que si vuelves al catolicismo, bien, o sea, si te haces evangélico, yo prefiero 1000 veces que la gente que decide por razones infinitas que pueda haber, ¿no? Alejarse de la iglesia y toma ese camino, me deja más tranquilo que por lo menos siga practicando la cristiandad, ¿no? Que creo que al final de cuentas es algo valioso, ¿no? A ver, voy aquí a admitir, porque aquí tienes varias preguntas y comentarios. Uf, se han explayado aquí, así que vamos a ver. Dice aquí, dice Mike, dice, no te he visto con el toro, dice. Porque no quiere. Yo no lo tengo ningún miedo. Siempre me dicen, ¿te atreverías? Yo con las escrituras me atrevo hasta que yo qué sé, hasta es que no, eso es un show, dice. Eso, no te lo recomendaría porque eso es un poco armado y bueno, ¿para qué? No, por eso, pero no, yo me he encantado, pero siempre con un debate, no una farsa ni un teatro como montarlo. Dice Mike, me dices un debate con Toro, con, yo qué sé, con el más instruido de los católicos o de los protestantes, que teólogos, yo me atrevo con cualquiera, yo soy un pobre ignorante, pero con lo que yo conozco de la Biblia puedo conversar y puedo debatir con cualquiera, aunque sepan latín, sepan griego y sepan sánscrito. Porque dice Mike, yo ya lo sencillo y ya lo claro. Aunque eso sería, dice Mike, aunque eso sería perder el tiempo sin ofender a los hermanos de otras denominaciones. Dice Javier, dice, una pregunta para Santiago en sus 48 años de miembro, ¿cuál ha sido la experiencia o ha sido la experiencia más injusta que le ha tocado vivir como miembro de la iglesia? Dice. Más injusta. Yo soy un privilegiado, creo, porque yo me bauticé con 15 años en una iglesia que era nueva, porque llevaba apenas 2 años el evangelio en Valencia, éramos todos nuevos, yo era el niño pequeño de los primeros miembros, que eran 15, 20, 30, 40, seríamos en aquel año, y yo crecí con ellos, y yo, fíjate, yo fui consejero de rama siendo presbítero, con 17 años me llamaron. Que eso no lo he visto yo en mi vida, porque me faltaban 2 meses para ser elder y me llamaron y fui consejero de rama siendo presbítero todavía hasta que me ordenaron elder. Y siempre me han adorado, por decirlo de alguna manera, los miembros allí. Yo era
era muy querido. Entonces, yo siempre he sido muy respetado y me quieren mucho. Pero si te digo de una experiencia, pues en mi familia, un problema que tuve con un puesto en, no lo voy a decir exactamente, pero bueno, un puesto de trabajo de la iglesia, de un familiar mío muy directo, que la trataron muy mal y al final acabaron despidiéndola de forma injusta. Entonces eso fue una prueba muy dura para mí. Pero bueno, aquí en Utah dicen que si quieres ser probada tu fe, que trabajes para la iglesia. O sea, Eso dicen, ¿no? Eso que es es algo algo, habitual, ¿no? eso es algo Que que, siempre, eso es algo como que dices de está, convenios, en cuanto te dan un poquito de autoridad, te crees que eres el Papa de Roma y a sí. veces tratas mal a tus hermanos. Yo creo que eso es Entonces yo algo, tuve esa algo que experiencia, está ¿no? Muy pendiente. cercana y fue duro. Yo creo que sinceramente eso es algo pendiente de resolver en nuestra Sí. iglesia, sobre todo porque, bueno, acá en Sudamérica también se da, pero los empleados de la iglesia a veces, Son muy injustos, sí, se abusan sí, de tu sí, sí, autoridad. sí. Entonces, yo también he tenido, digamos, encuentros negativos al respecto y he tenido que poner Pero en... no es culpa de la iglesia, es culpa No, de no, las no, personas. por Yo siempre supuesto, digo, cuando alguno me dice, no, es que el obispo tal, hasta que no cambie de obispo no vuelvo. Digo, claro. perdona, yo me bauticé en el nombre de Cristo, no en el nombre de Pepe, de Juan ni de Antonio. Entonces, Pepe, Juan, Antonio serán muy buenos o serán muy malos, pero yo no he hecho convenio con ellos, yo he hecho convenio con Cristo. Y a la iglesia que vengo, en la puerta no pone la iglesia de Juan, pone la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días. Entonces, mientras Jesucristo a mí no me defraude, los demás me podrán dar patas en los ojos, me podrán insultar, me podrán faltar el respeto, Pero es la pero eso gente, no me sí. hará perder mi testimonio. Me Así es. cabrearé, me enfadaré, a lo mejor hasta algún día no voy, pero yo tengo que volver a Cristo porque yo Claro, hice convenio con Cristo. así es. Muy bien, dice Santiago, ¿con qué ojos te miran los miembros de tu barrio o de tu estaca en cuanto a lo que haces en las redes? Pues hay de todo. Hay quien me admira y me alaba y me dice que bueno eres, que eso siempre que te halaga en el ego. A todos nos gusta que nos digan lo guapo que estamos. Y hay otros que me dicen, ¿para qué haces eso? Que no hace falta, que no sé cuánto, déjatelo. Uf, hay de todo. Hay a quien le gusta y a quien no le gusta. De Dice, todo, y cada uno tiene su opinión y yo siempre digo, bueno, pues yo hago lo que quiero y lo que creo que es correcto. Si no te gusta, pues lo siento. Cada uno tiene su estilo, uno tiene su manera. Mi mujer claro, es muy crítica conmigo. Mi mujer me dice que me refine, que grite menos, porque yo soy muy gritón, que baje la voz, que no discuta, no le gustan los debates. Yo bueno, al principio, con los primeros debates era un poco más efusivo, ahora procuro controlarme un poco más. Y ahí estamos, hay de todo, de dice todo. Hay ex gente que Manu te quiere y Lovers. gente que no. Y hay gente que el otro día conozco a una persona que es familiar de un amigo y no sé cuánto, digo, ay, encantado de conocerte. Y dice, ah, sí, yo te conozco, yo te sigo en el canal. Digo, ah, mira, pues vale. Si yo no te conocía, tú me conoces a mí. Entonces, no. Dice, dice ex Manu Lovers, dice, no sé, Hombre, dice, ¿quiénes atacan más a Santiago, los ex miembros o los de otras religiones? hay de todo. Miembros, yo no me atacan quitando un par de zumbados que hay por ahí, que no voy a decir nombre, pero que es Manu Lover lo conoce. Que está un poquito más para allá que para acá, que hasta sus propios amigos lo critiquen. Quitándole algún extra, yo me llevo, por ejemplo, Jova, que fue miembro de la iglesia, ya era católico, que tuve un debate con él sobre la idolatría, que me ha invitado, que estoy en contacto con él y hemos quedado que tenemos un debate pendiente sobre el libro de Mormón, sobre la historicidad del libro de Mormón, y ha quedado que en cuanto me asiente aquí un poquito y pueda tener mis cosas, voy a tener el debate sobre la historicidad del libro de Mormón y lo voy a tener con él, pero con él me llevo bien, me respeta, hablamos por internet, un saludo si ve este vídeo a mi amigo Yoga, y yo me llevo bien con los ex, he contestado, a Yoga le he contestado, tuve ese debate, le contesté a un vídeo que él hizo en el canal de Natanael, yo le contesté, otro hermano Juan Díaz también, que fue al canal de Natanael, yo le hice una réplica exponiendo mis posturas, pero yo la respeto porque yo creo que son todas personas maravillosas que han perdido la fe o que han cambiado de fe, pues bueno, es su vida, cada uno tiene que tomar sus decisiones. Como tú decías, yo prefiero que estén ahí a que caigan en el ateísmo y se vuelvan bordes y insultones y faltones. Por lo menos si están en otra iglesia, siguen queriendo estar con Cristo. ¿Que creen que esa es la manera? Pues sí, bendito sea, Muy si es lo que bien, yo creo. Pero me dice, llevo bien con todo. Yo no suelo tener enemigos. En ese sentido, no suelo tener enemigos.
Excelente. Dice aquí Épico, dice, a ver, primero dice la apostasía no se dio de la noche a la mañana, ocurrió gradualmente durante cientos de años, correcto, eso es correcto, es un, igual que la restauración es un proceso, la apostasía también tuvo varios, digamos, aquí es importante recomendarles a todos leer el libro de Talmage, ¿no? La gran apostasía, que te da un contexto. Ya vamos a tocar un poquito más el tema porque me falta una pregunta más. Dice el mismo Épico, segundo, la apostasía tampoco terminó de la noche a la mañana. Dice tercero, no creemos que todos los que vivieron durante la apostasía fueron personas inicuas que carecieron de inspiración, no todo era mal. Correcto, eso Hay mucha gente inspirada, aunque la iglesia perdió la autoridad, muchos cristianos han sido inspirados y han hecho cosas maravillosas. Es que yo creo que la apostasía más se centra es en el pilar más, digamos, importante para la apostasía es la autoridad, ¿no? Porque al final de cuentas la iglesia... algunas ordenanzas. Exactamente, al final de cuentas la iglesia no se cree con el monopolio ni de la bondad, ni de la inspiración, ¿sí? La inspiración puede venir de muchos lugares, no solamente de la iglesia, y de hecho hemos visto que el Señor inspira a muchas personas en diferentes aspectos y no solamente con respecto a temas religiosos. No tenemos ese monopolio, no nos creemos dueños de ese monopolio. Lo que sí tenemos es el monopolio, por utilizar una palabra, es el de la autoridad, ¿no? Dice Santiago, ¿haces uso de las inteligencias artificiales como hace Víctor? Dice. Oigan, les cuento que... Cuéntale. Les cuento que hoy me moría de la risa porque vi a un apologeta muy famoso católico utilizar la inteligencia artificial para sacar conclusiones. O sea, ya me están copiando, Y no solamente eso es lo chistoso, sino que un otro apologista evangélico, no voy a decir su nombre, intentó refutarlo. El tema era la sola escritura, ¿no? Entonces la inteligencia artificial concluye que la sola escritura no es bíblica, ¿no? No es bíblica. Y el apologeta católico, el apologeta evangélico, no voy a decir, quizás haga una reacción porque es muy chistoso. Dice, hace un video, ¿verdad? Refutando el en vivo de este apologeta católico. Y dice, yo voy a utilizar la inteligencia artificial, la pro, nivel pro, y verán cómo le va a refutar, porque el otro ha utilizado la inteligencia artificial, la gratuita, y esa no es tan inteligente. Bueno, hace en vivo la pregunta, le hace la inteligencia pro, le devuelve a decir lo mismo. Le vuelve a decir lo mismo, que la sola escritura no es bíblica, que no es bíblica, o sea, es algo que no se puede sostener. Pero bueno, me resultó muy chistoso eso, la verdad, pero creo que, Santiago, tú no usas mucho la inteligencia artificial, ¿no? Yo casi no uso la inteligencia mía, voy a usar la artificial. No, yo soy un cibertorpe, yo soy más negado para la tecnología, tengo que aprender mucho. Como diría aquel, tengo la inteligencia justa para acabar el día, o sea que no sé ni cómo funciona. Apenas utilizo el celular y poco más. O sea, que no sé ni editar un vídeo, no sé ni cortarlo ni continuarlo, no sé poner un filtro, no sé poner un texto, no sé hacer nada. Así que mira, aquí hay solo sé hablar. Hay un tema, hay un usuario, se llama Épico, que está dando comentarios muy interesantes. Miren esta cita del presidente Boyka Packer. Dice, la línea de autoridad del sacerdocio se rompió, pero la humanidad no quedó en absoluta oscuridad ni completamente privada de revelación o inspiración. Entonces, por eso que aquí el tema, digamos, central de la apostasía es la autoridad del sacerdocio. Ese es el tema central, dice. Y el mismo Épico dice, pero Dios, ¿de dónde eres, Épico? Me parece que eras de Chile, hasta donde recuerdo, pero hazme acuerdo de dónde eres. Pero Dios no ha desechado completamente al pueblo de Israel en Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, y serán
destituidos nuevamente, dice. Es que por encima de las instituciones están las personas. Claro. La relación personal con Cristo está por encima de la Iglesia. Es que nosotros a veces como miembros de la Iglesia nos creemos, oye, es que como estamos en la Iglesia verdadera somos los mejores, pero perdona, ¿cuántos miembros de iglesias equivocadas o con menos verdad son mucho mejores que tú? Así es. Bobo, porque tú que estás en la iglesia verdadera deberías ser el doble de mejor de lo que eres, como yo. Deberías ser el triple mejor de lo que soy. Y es que veo por ahí personas católicas o protestantes que me dan 10 vueltas y son más piadosas y más bondadosas que yo. Entonces, el patrimonio de la bondad no está en conocer o estar en la iglesia verdadera. Y el Señor ama a las personas porque, ¿qué pasa? ¿Que tú eres más bueno, hijo más bueno que el católico o que el musulmán? Claro. No, tú eres hijo de Dios igual que ellos. Y Dios te tiene que amar igual tú. O tú amas mejor más a un hijo que a otro. Te complacerá más el que está de acuerdo con tu línea. Pero amar más a todos. Entonces Dios ha bendecido ya y el Espíritu Santo ha guiado a muchas personas durante muchas épocas. Por supuesto, no dejó en oscuridad a las personas. Correcto. Quedó en oscuridad la institución, el medio, el instrumento que es la Iglesia, para llevarnos a obtener todas las bendiciones, pero el Señor nunca ha dejado de guiar a las personas nobles y justas que han habido muchísimas en esta tierra durante todas las épocas. Dice Épico, eso no quiere decir que toda la verdad se perdió. Hubo muchos cristianos maravillosos que vivieron durante la apostasía, que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Dice, lo que realmente define este tiempo como una apostasía fue la pérdida de la autoridad del sacerdocio. Dice, se les llama documentos tardíos, no sé a qué te refieres ahí. Dice Tomás Alexis, dice, se dio, bueno, no te entiendo tampoco. Dice, dentro de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se entiende que aunque Pedro tenía el papel especial, las llaves del sacerdocio más tarde fueron conferidas a todos. No, a la vez, Mateo 18, eso no lo habla nadie. Todos tenían las mismas llaves. Todos los apóstoles tenían las mismas llaves. Todos. Lo que pasa es que Pedro, como el profeta actual, como sucede actualmente, exactamente, el apóstol de más antigüedad, y ya dijéramos el que presidía la iglesia. Pero, por ejemplo, en 1 Corintios dice que Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Era la primera presidencia del momento. Pero la autoridad es tal cual como sucede ahora. O sea, eso no cambió. Tal cual. Es tal cual El todo. profeta no tiene más llaves que el último apóstol del Tirón. Tiene las mismas, pero él ejerce la presidencia de la iglesia, por lo tanto tiene la misma autoridad, pero presidiendo. Está en función, sí. De alguna manera. Una primacía, podemos decir, una primus inter pares, que podríamos decir que es la definición primus inter pares. Dice los apóstoles, dice, está buenísimo este épico. Muy buenos aportes. Dice, Jesús extiende esta autoridad a todos los apóstoles. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra, así es. Excelente, Épico. Muchas gracias por esos aportes buenísimos, que es importante que la gente que no es de nuestra fe conozca y cómo es que nosotros pensamos al respecto, ¿no? Porque mucha gente piensa que nosotros creemos que por tener la verdad o tener, digamos, la autoridad, excluimos a las otras iglesias o las menospreciamos o las consideramos, o sea, es tan apartado de eso de la... Sí, pero tienes razón, pero tenemos que hacer un poco de autocrítica. Como a veces vivimos como en una burbuja y no vemos más que iglesia, y no conocemos a los demás, muchas veces nos creemos un poquito superiores sin llegar a pensar o despreciar, pero sí que nos creemos un poquito superiores. Cuando abrimos nuestra mente y empezamos a conocer gente de otras creencias o empezamos a ver lo que ellos creen, yo creo que nuestro corazón se ensancha y nuestro amor crece y nuestra tolerancia aumenta. Entonces sería bueno que todas las personas salieran un poco de su burbuja y conocieran un poquito más de las otras. Exactamente. Por eso, porque así los tolerarían, los amarían y los apreciarían mucho más. Estoy totalmente de acuerdo. Es algo con lo que yo lucho constantemente, ¿no? Porque no todas las personas están dispuestas a aprender del otro, aprender qué es
cómo se concibe su teología, cómo se concibe su pensamiento Claro. cristiano, cuál es su historia, qué es lo, o sea, es importante, porque al final de cuentas todo es la historia del cristianismo, o sea, todo es parte de una misma historia. Sí, entonces yo en eso estoy totalmente de acuerdo y ojalá todos los que estamos aquí presentes, podamos salir al menos de este vivo con esta idea de que si no ataquen lo que no conocen, ¿sí? Por lo menos en este sentido nosotros podemos emitir algún tipo de criterio, ¿verdad? Y decir, mira, esto que está aquí, así es como lo vemos nosotros, así es como sucedió, a lo mejor puede eso, pero por lo menos nos hemos tomado la molestia de conocer y de decir, mira, esto es lo que piensa el cristiano evangélico, esto es lo que piensa o el protestante, esto es lo que piensa el católico, esto es lo que piensa el ortodoxo. Entonces, en base a eso, ya podemos tener, y yo soy también de esas personas que yo le tengo mucho amor al catolicismo. O sea, yo no puedo, a mí, gracias a Dios, yo no tuve una mala experiencia en el catolicismo. Yo todo el contrario, tuve una muy buena experiencia. Yo, incluso en mis años antes de pertenecer a la iglesia, yo estaba muy inclinado a hacerme cura. Mm. Tenía, me encantaba. Siempre me han traído estos temas religiosos, siempre han sido algo que me ha traído. Y yo le decía a mis padres que yo iba a empezar siendo monaguillo y yo iba a seguir hasta llegar a ser cura. Y a mí me fue muy bien en la primera comunión, yo no tuve problemas con ningún cura ni nada de eso, ¿no? Entonces, no puedo yo ser, digamos, desagradecido porque mis primeros Ya. conocimientos con respecto a Cristo vinieron del catolicismo y yo no puedo Claro. yo apartarme de esa realidad. Eso sí. Yo tengo mi cultura, yo tengo mis... Si te cuento una experiencia que tuve una vez, te reirás un poco, porque conforme nos criamos y conocemos, es parte de nuestro ser. Entonces, fíjate que yo a la Iglesia Católica de pequeñito no iba mucho, mis padres no eran creyentes, pero yo me crié en la época de Franco, que era la dictadura, y todo en el colegio se estudiaba historia sagrada, te obligaban a llevar flores en el mes de mayo a María, es decir, que te criabas en el ambiente católico. Y cuando conocí la iglesia, pues lógicamente me gustó, tuve un testimonio y me bauticé y empecé a diferenciar. Al principio era un poco más fanático, dijéramos, luego ya me volví más tolerante con los años. Pero fíjate que yo, por ejemplo, al entrar al templo, para mí el templo fue una experiencia maravillosa y bueno, ha sido lo mejor de lo mejor. Pero tuve una experiencia hace unos años que estuve aquí en Salt Lake, eh, y sabes que al lado del templo, a 3 manzanas del templo, está la Catedral de la Madeleine, que es Ajá. catedral católica. Y entonces digo, voy a entrar a verla, porque está aquí al lado, me pasé 1000 veces por la manzana del templo, pero nunca he ido a la catedral. Entonces entro a la catedral y nada más entrar, el olor a incienso y la oscuridad, que para otros a lo mejor es tenebroso, a mí me dio un subidón porque me recordó mis experiencias de infancia. Yo me encantan las catedrales porque me encanta el arte, entonces conozco un montón de catedrales, pero claro, ese olor y ese silencio y esa oscuridad a mí me trajo como ¡ay! Esto es parte de mi infancia. Claro, claro, Y no claro. tienes por qué rechazarlo, ni tienes por qué renunciar a ello, ni decir que esto es del diablo, que esto es... No, no, esto es parte de tu cultura y todo suma. Y todo suma. ¿Por qué tenemos que segregar, rascar o estirpar cosas que pueden no ser correctas, pero que tampoco son malas y son parte de nosotros? Nosotros somos parte de eso. Y a mí eso me enseñó a decir, bueno, pues yo también soy parte católico y jamás he tenido ningún sentimiento en contra de los católicos. Y adelante con ello. Yo nací católico porque el Señor lo quiso, nací en una época de obligación católica, porque no podía ser otra cosa, porque si no te bautizaban no eras persona. En mi época, si no te bautizaban de niño, no existías. Claro, Eh, y tenías esa obligación, pero bueno, es parte de mi ser y claro. ya está, y bienvenido sea. No pasa nada, no renuncio ni no repudio. Santiago, para concluir, un tema Sí. interesante, digamos, que nos faltó tocar con respecto a la apostasía, es que
así como hubo, o sea, el tema de la autoridad es el tema que más sobresale con respecto a este tema, pero tú mencionabas también que hubo cambios, ¿no? Cambios en ordenanzas, cambios digamos, doctrinales. Cuando me estaba acordando, cuando leí Jesús el Cristo, a mí me impactó mucho el leer algo que yo no sabía, por ejemplo, el tema de las indulgencias o el tema, digamos, de esta figura, digamos, del Papa que se salió un poco del esquema de lo que los apóstoles a lo mejor venían haciendo como gente humilde, como gente, digamos, que no se ponía sobre los demás ni nada de eso. O sea, una monarquía no estaba en la mente apostólica bajo ningún concepto. ¿Cómo aportó estos elementos? Te lo pregunto porque un argumento católico es decir, mira, la iglesia se pudo equivocar, la iglesia se pudo, hubo líderes, o en este caso hubo, ¿cómo se dice? Pontífices que no fueron buenos, que hicieron cosas malas, incluso hay una época del catolicismo que se eligieron papas de una manera distinta, ¿no? De una manera, incluso se habla de una época que se elegían por medio de favores sexuales, no sé, hay algunas épocas oscuras, como dice Guido, ¿no? De luz y sombra, ¿no? Pero ¿esto aportó a la apostasía, sí o no? ¿O nos quedamos solamente con el tema de la autoridad del sacerdocio? ¿Aportó el tema de estos cambios en las ordenanzas, cambios en cómo se ve el perdón de Dios, por ejemplo, con las indulgencias, que fue algo que todavía sigue hasta hace muy poco tiempo, se sigue, hay apologistas que siguen defendiendo las indulgencias, ¿no? Entonces, ¿cómo aportó esto a la gran apostasía? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es como hemos dicho, es un proceso que se inicia con la muerte de los apóstoles y la pérdida de la revelación moderna, con lo cual se empiezan a interpretar las escrituras y la tradición, por decirlo de alguna manera, de forma eh, personal de cada uno, y eso va trayendo cambios. Y claro, los cambios van haciendo que se aleje del Evangelio puro de Cristo y que se pierda tanto la autoridad como la forma de administrar las ordenanzas del Evangelio. Esto culmina con Constantino, que se hace dueño de la Iglesia, y todos los sucesores de Constantino, Justiniano y su esposa hicieron lo que quisieron con la Iglesia. Ellos nombraban y ponían y quitaban papas. La época carolingia, Carlomagno igual, los reyes de Constantinopla igual, con la Iglesia ortodoxa y con la Iglesia latina. Luego, lo que se añade además a esa apostasía es la corrupción que tú mencionas. La corrupción es tremendo. Vamos, y por desgracia, bueno, los tres papas españoles que han habido eran paisanos míos, eran valencianos, y esos fueron, dijéramos ya, en la cúspide de la corrupción. Los Borgia, todos Ujú, conocen los Borgia, ¿verdad? ujú, Pues los Borgia son Borja de Valencia, de mi tierra. Y bueno, se ponían y quitaban papas compraba, bueno, un papa que vendió el papado por 50 kilos de oro. Eso está en la historia. O sea, vendió su papado por 50 kilos de oro. Y hasta el propio Gregorio X, que es el gran reformador de la época del siglo XI, hasta el propio Hildebrando lo ve bien. Hildebrando, que es Gregorio X, en su Dictatus Papae, vio bien que se vendiera, porque dice, claro, es que había sobornado a tanta gente, le había costado tanto conseguir el papado con sobornos, que cuando se va y lo vende, es normal que quiera recuperar su dinero. Es decir, que había llegado a tal grado la corrupción, tanto con dinero como con favores sexuales. Hay concilios que hay más prostitutas en el concilio que sacerdotes asistiendo. Y eso normal. Habían papas que presumían de concubinas y presumían de hijos, y ponían a sus hijos bastardos, los ponían de sucesores. O sea,
que la corrupción lo que hace de alguna manera es degenerar esa apostasía que ya se había iniciado. No tiene nada que ver con el cambio doctrinal, tiene que ver con la corrupción en su mayor grado de expresión. Eso genera la reforma. La reforma trae cosas buenas, trae cosas malas. Claro. Calvinismo para mí es pérfido completamente. Luteranismo no, el arminianismo me parece bien. Para mí el calvinismo me parece una corrupción completa del Evangelio, porque es una interpretación de Calvino, que para mí es uno de los peores. La gente lo admira, yo a Calvino me parece uno de los peores personajes históricos que han habido. La reforma, pero la reforma trae una apertura, que la gente pueda conocer por sí mismo, que la gente pueda leer la Biblia. Claro. Estaba prohibida para los laicos. Trae mucha apertura y trae mucha posibilidad de Y en la gran iglesia, parte fue precursora de la restauración, porque imagínate, sin la reforma jamás José Smith hubiese tenido la Biblia en la mano para leer Santiago 1.5. Nadie hubiera tenido. Uh-huh. Y muchos decían, ¿por qué la iglesia nace en América y no nace en España? Pues sabes que en España en 1830 todavía existía la Inquisición. Hubieran quemado. Si en vez de José Smith hubiera sido Pepe García, lo hubieran quemado, entonces, probablemente. O sea que, en fin, eso sería otro tema para hablar, de por qué la iglesia nace en Estados Unidos y no en otro país, y cómo estaba. Eso es un tema interesante. Hice un vídeo, una comparativa de cómo era Estados Unidos en 1820 y cómo era España. Por ejemplo, España era mucho más grande, más poderosa y con muchos más soldados y más medios que Estados Unidos, pero el Señor vio el potencial de este país y vio el potencial de expansión del Evangelio, y por eso llamó a una persona que vivía aquí, no uno que vivía en España. Así de sencillo, ¿no? Entonces, todo es parte de un gran plan del Señor y de un gran plan de Satanás que intenta destruir todo lo bueno que hace el Señor. Entonces, es toda una mezcla, una pugna de lo bueno contra lo malo, de la lucha de, como dicen, los poderes espirituales de maldad contra los poderes espirituales del Señor. Y todo forma un gran conjunto que es la gran apostasía. Empieza, como hemos dicho, cambiando doctrinas y perdiendo la autoridad, y luego llega hasta las corrupciones máximas, que por ende también traen en sí cambios. Porque claro, si todo hubiera sido bueno, pues hubiéramos seguido hasta ahí, ¿no? Mira este comentario, comentario chistoso, dice: yo soy católica y mormona, dice, comulgo en ambos, a mí me da igual, dice, recibo hostia católica y el pan con agua del... Así no falla, así no falla. Muy bueno. Así no falla. Dice, bueno, de hecho, como dice un apóstol, decía, las dos únicas posiciones lógicas son el catolicismo y la Iglesia de Jesucristo. Sí. O hay sucesión apostólica y por lo tanto no hace falta la restauración, o una apostasía y por lo tanto era necesaria la restauración. No hay más. Entonces, no hay más. No hay más que el catolicismo y la Iglesia de Jesucristo. Lo demás no tiene ningún sentido histórico, ni lógico, ni bíblico. Pero bueno. Bueno, aquí, a ver, veo muchos comentarios interesantes de Épico. Te voy a tener que invitar, Épico, también para que nos acompañes aquí y hagas el trípode aquí en algún momento. Pero bueno, te agradezco, Santiago. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Esto ya lo veníamos pidiendo hace rato. Ojalá no sea la última y podamos compartir. Cuando quieras, ya sabes. Así me ahorro un vídeo. Me copio el tuyo y me ahorro un vídeo. Me viene bien. Y compartimos aquí. El viernes lo subimos a mi canal. Mi amigo Josué, que es el especialista. Si tengo algo bueno yo en mi canal técnico, y de aquí le doy un abrazo a mi hermano Josué Cajas de Lima, que él sí que sabe de cosas de estas de edición, y él me pone las carátulas, me pone las miniaturas, me hace los montajes, me pone la intro, la música y tal. Eso lo hace él, yo no lo hago. Eso no lo sé hacer. Entonces, yo le paso el vídeo y él me lo edita y me lo deja muy bonito, muy niquelado. Bueno, estás invitado. Seguramente no va a ser la última vez. Así que nada, ha sido un placer haber compartido esta noche de miércoles. Muchas gracias a todos por estar aquí, por sus mensajes. La verdad que me encanta, como siempre les digo, ver su participación, ver los que están allí. Eso me fascina y me encanta ver que no estamos solos en este tema y que podemos compartir con ustedes desde allá, que este canal lo hacemos nosotros desde acá y ustedes allá con su participación. Así que no se olviden compartir
No se olviden compartir. Mira, aquí hay una experiencia interesante. Dice, Y dar un like, darle un like. dice, hace 3 años, Humbertini dice, hace 3 años estaba en México. Mi abuela me había pedido que le hiciera una bendición a mi abuelo porque estaba enfermo. Se la hice en el nombre de Jesucristo y se curó. Un milagro que no olvido. Bueno, así hay experiencias muchas. Muchas gracias, Humbertini. Muchas gracias, Épico. Muchas gracias. A ver, ¿quién más estuvo por aquí? Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Guamán, Alexi, Tomás Alexi. Bueno, todos, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer compartir. Javier Vargas, Ricardo también. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer estar aquí con nuestro amigo Santiago. Lo vamos a dejar descansar ya. Y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Santiago. Una cosita, sí. Una cosita. Muchas gracias a todos por vuestro cariño. Vuestro cariño me anima a seguir publicando y seguir trabajando en mi canal y colaborando con buenos hermanos. Muchísimas gracias a todos de corazón. Un abrazo. Gracias a ti, Santiago. Y bueno, nos vemos la próxima. Así que todos ya saben, nos vemos mañana a la misma hora, a las 8, con un nuevo video. Así que no se olviden, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven en diferido, a todos los que nos ven, los que no pueden estar conectados a esta hora, pero los que nos ven mañana. No se olviden poner de dónde nos escriben. Para mí es tan importante saber de dónde están, quiénes son. Nos vemos mañana. Descansen y ya saben, a ti te digo.